Constance no le diría a nadie quién era el padre, no cuando su madre lloraba, ni cuando su padre gritaba, ni siquiera cuando su hermana mayor, Emily, se sentó en su cama y la sostuvo en sus brazos, meciéndola suavemente. Constance estaba embarazada de 4 meses cuando se lo contó a su familia y ya comenzaba a parecer. Emily estaba furiosa consigo misma por no haber captado las señales de antes, la ropa holgada que Constance prefería a su habitual look, su apetito fuera de control, su extraño secretismo. Todo parecía tan obvio ahora. Aún así, ¿cómo se podía esperar que alguien adivinara esto? Después de todo, era Constance. Constance la dócilmente obediente. Constance la remilgada y apropiada. Constance la crónicamente tímida. Se suponía que era la buena hija. Y luego, por supuesto, estaba esa otra cosa. Pero pensé que ni siquiera te gustaban los chicos, Emily replicó. Constance arrugó la nariz con disgusto. No lo hago, respondió enfáticamente. Pero yo no lo llamaría exactamente un niño, añadió con una sonrisa maliciosa. Emily se apartó en estado de shock. Constance se llevó una mano a la boca para reprimir una risita. ¿Qué edad tiene ese chico?, preguntó Emily, incapaz de evitar el tono severo de su voz. Yo no lo sé, Constance confesó y, con la sonrisa desvaneciéndose repentinamente, comenzó a retorcerse las manos. Bastante viejo, creo. Constance se encogió de hombros. Connie, ¿quién? ¡No! Constance gritó repentinamente y tan fuerte que Emily dio un sobresalto. Constance extendió la mano y apretó las manos de Emily con fuerza entre las suyas. Emily, suplicó, no me preguntes eso, por favor. Juré que nunca lo diría. Emily apartó las manos. Podía sentir la ira subiendo por su garganta como bilis. Connie, si estás protegiendo a algún cretino. Constance se rió. Emily no vio que era tan divertido. No es así, ella insistió cuando su ataque de risa disminuyó. Es más como... Hizo una pausa y miró hacia algún lugar a media distancia por encima del hombro de Emily. Es como... ¿Alguna vez has tenido un secreto que no quisiste contarle a nadie porque lo haría menos especial? Menos tuyo. Emily asintió lentamente, aunque no estaba del todo segura de haberlo hecho. Es así, Constance continuó. Esto me pertenece y no quiero compartirlo con nadie. ¿Ni siquiera yo?, Emily replicó, pero Constance siguió mirando fijamente a la nada. Los últimos meses, previos al confinamiento de Constance, fueron tensos, por decir menos. La condición de Constance no podía mantenerse en secreto por mucho tiempo, y, en un pueblo tan pequeño, una vez que una persona se enteró, la noticia se extendió como un virus, persistente e insidiosa. Abundaban los rumores sobre la identidad del padre, y parecía que ningún hombre con vínculo con Constance estaba exento de tener dedos alegremente acusadores apuntando en su dirección. Sus compañeros de escuela, sus maestros e incluso su médico. Un chiste particularmente malicioso sugirió que la razón por la que Constance no hablaba del padre era que era su propio padre. Cuando Emily escuchó ese rumor, lo rastreó hasta su origen, un niño pequeño con granos en sus 8 años de edad, y le dio un puñetazo devastador en sus facciones imperfectas, lo que le valió una semana de suspensión, y al niño una nariz ensangrentada y un labio partido. Las cosas estaban aún más tensas en casa. Las cenas se habían convertido en un asunto silencioso, sin ninguno de sus padres ni siquiera levantando la vista de sus platos para mirar a Constance. Emily tuvo que apretar los dientes con rabia, porque el vínculo familiar que unía a sus padres e hijas pudiera haberse demostrado ser tan débil. Sin embargo, lo que sorprendió a Emily, más que nada, fue lo imperturbable que parecía estar Constance por todo esto, donde cada insulto susurrado o cada ceja levantada hacían que Emily se erizara.
Constance pasó sus días con la cabeza en alto, como si fuera completamente ajena a la vergüenza que sentía su familia, que la gente esperaba que sintiera. En medio de toda la oscuridad, el fango y la crueldad casual, Constance resplandecía. Emily nunca había amado más a su hermana. Cuando el niño llegó y Emily finalmente pudo visitarlo, se quedó estupefacta. Allí estaba Constance, sudorosa y con los ojos cansados pero radiante, y en sus brazos una forma diminuta y arrugada, el hijo de Constance. «Jamie». Constance le informó sin levantar la vista. El hecho de que su hermana pequeña, su propia Connie, hubiera creado esta diminuta persona como de la nada, llenó a Emily de un silencio asombroso. Cuando Constance finalmente apartó la mirada enamorada de su bebé y miró hacia arriba, Emily vio que los ojos de su hermana estaban llenos de lágrimas y sintió un nudo en la garganta. Los ojos de las hermanas se cruzaron y ambas se sintieron abrumadas por una alegría tan brillante e intensa que parecía que duraría para siempre. No lo hizo. Fracaso para prosperar era el término que usaba el pediatra, y lo que significaba era que, a pesar de que aparentemente se alimentaba normalmente, James no estaba aumentando de peso. De hecho, durante las siguientes 12 semanas, James se redujo a casi 200 gramos por debajo de su peso al nacer. Hicieron todo tipo de pruebas. Emily acompañó a su hermana y a su sobrino a lo que parecía un ciclo interminable de consultorios médicos, salas de espera y consultorios, donde personas comprensivas con estetoscopios en el cuello hablaban en voz baja de cosas como retención calórica y demanda metabólica. Todo lo que Constance parecía capaz de decir en respuesta fue «Oh». A medida que pasaban los días, todo lo que Emily podía hacer era ver cómo su hermana palidecía y se ponía más ansiosa. Cuando James perdió peso, Constance también parecía disminuir. Se volvió distraída y vaga, olvidó las tareas a mitad de camino y, a menudo, se interrumpía a mitad de la oración. Ella se sumergió en sí misma hasta que tuvo poca más sustancia que su propia sombra. Emily quería ayudar a Constance, pero era como si ya no pudiera alcanzarla. Con cada día que Constance se hundía más y más profundamente en algún pozo oscuro, y, por mucho que lo intentara, Emily simplemente no podía seguirla. Todas las pruebas dieron negativo, y con cada resultado, Emily vio alivio en la lucha contra la ansiedad en el rostro demacrado de su hermana. Así que James no tenía fibrosis quística, diabetes o hipertiroidismo. Pero, ¿qué le pasaba? Emily no estaba segura de que él había despertado. Se quedó ahí durante algún tiempo en el frío de la madrugada, mirando fijamente al techo, mientras una sensación de terror se apoderaba lentamente de ella, comenzando con una sensación de incomodidad en su vientre y culminando con un sordo golpe en su pecho. Fue entonces cuando notó la enfermiza luz amarilla que se filtraba por debajo de la puerta de su dormitorio. Se dio la vuelta para enfrentar el resplandor y notó, mientras lo hacía, que su reloj despertador marcaba las 2:15 de la mañana, demasiado tarde para sus padres y demasiado pronto para Constance, sin duda. A regañadientes, Emily arrastró su cuerpo pesado por el sueño fuera de la cama y se arrastró hacia la puerta de su dormitorio. Cuando la abrió, vio que la fuente de su luz no era uno de los otros dormitorios, sino la cocina, al otro lado del pasillo. Gruñendo para sí misma, Emily avanzó tambaleante hacia la cocina, donde encontró la puerta del refrigerador abierta de par en par y rechinando ligeramente. Todavía aturdida, notó vagamente que el contenido de la nevera estaba en un estado más desordenado de lo habitual. Antes de cerrar la puerta y regresar a su dormitorio, a mitad del pasillo, Emily se detuvo al oír un ruido procedente de la habitación de Constance. Un susurro suave. Reconoció la voz de su hermana, pero el tono era demasiado bajo para que ella pudiera distinguir las palabras. Emily comenzó a moverse de nuevo, pero algo en el tono de la voz que emanaba en la oscuridad de la habitación de Constance la detuvo. Una nota aduladora,
con un borde de urgencia silenciosa, y le devolvió ese pavor que la sacó de su sueño. ¿Connie? Emily preguntó ansiosamente mientras abría la puerta. Cuando no escuchó respuesta, solo una continuación de los susurros silenciosos de Constance, Emily encendió la luz. Constance estaba inclinada sobre la cuna de James, y pasaron varios momentos antes de que se enderezara y, parpadeando ante la luz, se volviera hacia su hermana. Emily reprimió su propio grito de sorpresa cuando vio el rostro de Constance. Los ojos de la joven estaban inyectados en sangre por falta de sueño, y anillos oscuros colgaban debajo de ellos. Sin embargo, no fue eso lo que sorprendió a Emily, sino la expresión de sus ojos tensos, una mirada sorprendida, atrapada, casi salvaje en su intensidad. Cruzó los ojos de Constance, haciendo que los rasgos familiares fueran extraños para Emily. Fue Constance quien rompió el silencio. «No quiere comer», le dijo a Emily, su tono desesperado. «No sé lo que come». Los ojos de Emily bajaron rápidamente y vio que su hermana apretaba algo con fuerza en su mano derecha, una masa abultada que goteaba sobre la alfombra. Tan incongruente fue la vista que Emily no se dio cuenta de inmediato de lo que era. Un bistec crudo. Emily se quedó mirando en muda conmoción mientras su mente daba vueltas. ¿Qué estaba haciendo Constance con esa carne? ¿Qué estaba pensando ella? Emily comenzó, lentamente y con sonidos tranquilizadores, a avanzar hacia Constance. «Tranquila, Connie», canturrió suavemente. «Tranquila». Cuando Emily alcanzó a su hermana menor, tomó sus manos, que entonces vio temblar violentamente entre las suyas, retirando el trozo de carne y colocándolo sobre el tocador. Miró hacia la cuna y notó que James parecía estar durmiendo profundamente. Con suavidad guió a Constance de regreso a su cama y la convenció de que se acostara. Una vez que estuvo debajo de las sábanas, Constance comenzó a llorar suavemente. «No sé lo que come», se atragantó entre sollozos. Emily se quedó sentada en el borde de la cama de su hermana y le acarició el pelo largo y oscuro hasta que se durmió. Esa sensación de inquietud se quedó con Emily durante todo el día siguiente. Era sábado y sus amigas querían ir al cine, pero ella las rechazó. Sus padres estaban fuera el fin de semana y la idea de sentarse allí en la oscuridad mientras Constance se quedaba sola en casa con James era intolerable para Emily. En cambio, pasó todo el día merodeando por la casa, incapaz de comprometerse con ninguna actividad durante más de unos minutos. Se encontró rondando a Constance y mirando críticamente. No parecía poder quitarse de la cabeza esa imagen de Constance, de pie sobre la cuna de James, con las luces apagadas, agarrando un trozo de carne. Por su parte, Constance se comportó como si la noche anterior no hubiera sucedido en absoluto. Ella cambió a James y lo bañó. Ella le dio su fórmula e incluso jugó con él en el suelo del salón, haciéndole cosquillas en los pies y soplándole en su barriga demasiado plana. Ella lo levantaba en el aire y le besaba el vientre casi como si, por un momento, al menos, no notara la inquietante cóncava del vientre de su hijo. Sin embargo, mientras Emily miraba a Constance, no pudo evitar pensar que la sonrisa de su hermana se veía extrañamente pintada y que había algo más que fatiga dentro de sus ojos enrojecidos. Emily durmió a ratos esa noche. Su sueño fue perturbado por extrañas pesadillas que, aunque olvidó su contenido casi inmediatamente después de despertarse, la dejaron sintiéndose temblorosa y desorientada. Cuando un repentino aullido de James atravesó la noche, Emily se incorporó de inmediato y se impulsó fuera de la cama casi antes de darse cuenta de cuál era el sonido. Había escuchado los gritos de James con la suficiente frecuencia como para estar familiarizada con ellos. Incluso podía desconectarlos la mayoría de las noches, pero esta noche eran diferentes. Esos gritos eran mucho más fuertes de lo normal, pero también extrañamente húmedos. Era como si el bebé se estuviera ahogando con algún tipo de líquido. Emily abrió la puerta de la habitación de Constance. «Connie, ¿qué pasa?», jadeó.
sintiendo con cada respiración que podría ahogarse en su propio corazón. Tenía tanta prisa que se olvidó de encender la luz mientras atravesaba la puerta y se dirigía hacia su hermana. Escuché... ¡Oh! Llegó el grito de sorpresa de Constance cuando dejó caer algo al suelo. Un cuchillo de cocina ensangrentado. ¿Qué has hecho? Emily susurró. Dio un paso hacia Constance. Luego volvió y corrió hacia la cuna, donde James había dejado de repente sus agudos lamentos. Emily, temblando ahora, miró hacia su sobrino. Había una línea roja irregular que corría a lo largo del vientre del niño, comenzando de la base de su garganta y bajando por debajo del ombligo. Para horror de Emily, la herida comenzó a abrirse, exponiendo un interior rojo y sangriento del que sobresalían los restos destrozados de la caja torácica de James. Ahora, solo fragmentos irregulares de hueso. «Dios mío, Connie, ¿qué has hecho?» Emily se apoyó contra el costado de la cuna mientras luchaba contra las oleadas de náuseas e incredulidad. Sintió que su cabeza daba vueltas y su visión comenzaba a nublarse cuando su respiración se atascó en su garganta. Pero aún así, no podía apartar los ojos de la forma retorcida de su sobrino. Después de lo que pareció un tiempo interminable, Emily volvió a respirar, aunque era superficial y desigual. Cuando su visión se aclaró y se ajustó a la tenue luz que se filtraba por la cortina abierta, se dio cuenta de que había cometido un error. En su sorpresa inicial, Emily había pensado que los fragmentos blancos en el torso partido de James eran costillas, pero ahora vio que ese no era el caso en absoluto. Eran dientes, grandes dientes dentados en una boca torcida y del lado que recorría la mayor parte de la longitud del pequeño cuerpo de James. Mientras Emily miraba, esa terrible boca inferior comenzó a abrirse de nuevo, más ancha esta vez, y de sus profundidades imposibles serpenteó un zarcillo negro y viscoso que solo podía ser una lengua. Dejando escapar un grito ahogado, Emily se tambaleó hacia atrás y luego vio cómo la lengua se elevaba y salía de la cuna, moviéndose de un lado a otro como si probara el aire. La lengua llegó hasta el armario y comenzó a golpear su superficie, explorando. Fue entonces cuando Emily vio la rata, un montículo peludo sobre el ropero, con la cabeza cortada toscamente. Mientras Emily miraba, la lengua se deslizó lentamente hacia el roedor inerte y luego, con una destreza horrible, lo envolvió y lo levantó de la mesa, tirando de él hacia la cuna y las fauces terribles que esperaban. La lengua hizo un ruido húmedo y sorbiendo mientras se retiraba dentro de los colmillos torcidos. De algún lugar detrás de Emily llegó un débil grito de «¡Oh!». Emily había olvidado que Constance estaba ahí. Emily volvió y vio a Constance ahí de pie, con las manos tan apretadas que los nudillos estaban blancos. Sus ojos húmedos y febriles brillaban en la penumbra. Emily vio que no había miedo en sus ojos. Constance suspiró de nuevo. Luego continuó extasiada. «Se parece a su padre».